Soy Pablo Carnero, ingeniero de energía del Instituto Valenciano de la Edificación. En esta sesión vamos a tratar los generadores de tipo bomba de calor en las instalaciones térmicas de los edificios. Cuando nos referimos a generadores de tipo bomba de calor en las instalaciones térmicas, típicamente abarcamos los servicios vinculados con el calentamiento y el enfriamiento, principalmente calefacción, producción de agua caliente sanitaria y refrigeración. También podríamos incluir la adaptación del aumento o reducción del nivel térmico del aire de ventilación. Sin embargo, ese puede considerarse como un caso particular de los generales que expondremos. La tecnología de bomba de calor se asocia a la electricidad. No obstante, podrían existir bombas de calor alimentadas por gas, aunque no tienen apenas presencia en aplicaciones residenciales. El fluido utilizado como principal es el agua y el refrigerante, especialmente en casos en edificios residenciales. Finalmente, la generación de calor por tipo de bomba de calor puede realizarse de un modo individual o centralizado. No obstante, en edificación existente, las instalaciones de bomba de calor centralizadas no están muy extendidas. La bomba de calor es una máquina térmica que extrae calor de un foco frío, llamado así porque es el que cede el calor y por lo tanto se enfría, para cederlo a un foco caliente, llamado así porque ve incrementada su temperatura. En este proceso hay una sustancia refrigerante que se comprime y expande cíclicamente en un circuito cerrado. El consumo del equipo va principalmente asociado a dicha compresión. Analizando una figura esquemática de un ciclo genérico, se observa en primer lugar que la bomba de calor se concibe como un sistema cerrado, que en su interior únicamente contiene un fluido refrigerante. Si iniciáramos el ciclo por el evaporador, observaríamos que hay un aporte de calor al refrigerante, inicialmente en estado líquido. Este calor proviene en la mayoría de aplicaciones en edificios residenciales del aire ambiente. A causa de ese aumento de calor, el refrigerante aumenta su temperatura hasta alcanzar el estado gaseoso y se mantiene a una baja presión. Como se produce este estado gaseoso partiendo del líquido, por eso se denomina evaporador, dado que el refrigerante se evapora. El compresor sería el siguiente elemento, el cual es responsable de aumentar la presión del refrigerante, forzando la circulación del mismo por el ciclo. El refrigerante ve aumentada su presión hasta alcanzar el condensador, donde se produce el efecto complementario al del evaporador. En este punto, el gas refrigerante cede calor en un proceso de condensación, hasta retornar al estado líquido. Finalmente, se alcanza una válvula de expansión, la cual reduce la presión para alcanzar las condiciones iniciales y poder repetir el ciclo. Este principio de funcionamiento es el mismo, por ejemplo, que el de los frigoríficos domésticos. La bomba de calor presenta la virtud de ser una máquina cíclica y reversible. Por lo tanto, eso significa que los focos fríos y calientes son intercambiables. Esta es una de sus principales virtudes, especialmente para aplicaciones que precisan servicios de calentamiento como de enfriamiento. De hecho, es posible aprovechar el calor que se evacúa del edificio en el modo de enfriamiento para realizar, por ejemplo, un precalentamiento del agua caliente sanitaria, maximizando así la eficiencia. Por ejemplo, en un sistema técnico, este es un sistema técnico que puede atender los servicios de calentamiento y enfriamiento con una única generación. Se debe pensar en el evaporador y en el condensador como meros intercambiadores de calor, que pueden adaptar la funcionalidad de evaporador o de condensador. Lógicamente, cuando se dice que el equipo es reversible, esto no indica que haya que hacer ninguna alteración en la disposición de los subsistemas técnicos, sino en un modo de funcionamiento interno. Su rendimiento o eficiencia viene determinado por el cociente entre el efecto útil, el calor evaporado o el calor condensado, según el modo de funcionamiento, y el coste del sistema, principalmente el trabajo del compresor. Como regla general, podemos establecer que cuanto más próximos estén los niveles térmicos de foco caliente y frío, menos trabajo tendrá que hacer el compresor y más eficiente será el sistema. Conviene remarcar que en una bomba de calor la energía que se obtiene del medio ambiente tiene la consideración de energía primaria renovable y por lo tanto su eficiencia energética en igualdad de condiciones es más elevada a la de los equipos de combustión, por ejemplo. Los subsistemas técnicos generadores con la tecnología de bomba de calor se pueden clasificar en el marco de edificios residenciales según su foco caliente y su foco frío. En la nomenclatura se nombra el foco caliente primero y el foco frío después. Se tienen principalmente bombas de calor aire-aire. En ellas, el ciclo anterior de calor fluirá alternativamente desde el ambiente exterior hasta el interior de los edificios. Actualmente son las más comunes para aplicaciones de aire acondicionado en edificios existentes.
bombas de calor aire-agua. En ellas se tendría que el efecto útil de la bomba de calor se aplica sobre el agua como fluido de trabajo. Es decir, en modo de calefacción, por ejemplo, se captaría calor del ambiente para trasladarlo a un circuito de agua. Esta aplicación se conoce también como aerotermia. Bombas de calor agua-agua. En aplicación residencial, este tipo de sistema se encontraría asociado a una perforación geotérmica. También se conoce como geotermia. Asumiendo una situación en que se tengan necesidades de calefacción en un edificio, se van a comparar las tres principales opciones. Se tiene una temperatura deseada en el interior del edificio, que haría las veces de foco caliente, de unos 20 grados. Con las bombas de calor que tienen el aire ambiente como foco frío, observamos que este aire ambiente tiene una gran oscilación horaria, situándose alejado de la temperatura deseada en el interior, especialmente en los momentos más fríos. Por el contrario, el terreno mantiene una estabilidad muy elevada, debido a su gran inercia. Esta es la principal razón que las bombas de calor geotérmicas tengan un rendimiento superior a las de aerotermia. Una situación análoga se tendría para el modo de funcionamiento de refrigeración en un día de verano típico. Continuando el análisis de una bomba de calor genérica, operando en modo de refrigeración, tendríamos que para conseguir realizar la transferencia de calor entre los focos, el fluido refrigerante debe alcanzar temperaturas muy elevadas y reducidas, alternativamente. Imaginemos un edificio en verano que desea mantener una temperatura interior no mayor de 23 grados. Dado que es verano, la temperatura en el interior tenderá a subir, por lo que la bomba de calor debe retirar calor de la zona. No obstante, el calor únicamente puede fluir desde niveles de temperatura superiores a niveles de temperatura inferiores. Es decir, la única manera de enfriar el aire interior de la zona térmica del edificio es hacer que se encuentre con un refrigerante a menor temperatura en el evaporador. De estar el refrigerante a mayor temperatura, lo que sucedería sería que sería este el que cedería calor a la zona, consiguiendo el efecto contrario al deseado, calentando en lugar de enfriando. Si asumimos que la bomba de calor es de tipo aire-aire, por ser el caso más desfavorable, ese calor extraído de la zona deberá ser entregado al aire ambiente, que actuaría como foco caliente. Si nos fijamos ahora en la transferencia de calor que debe tener lugar en el condensador, notamos que este debe tener siempre unas condiciones de temperatura superiores a las del ciclo de aire, a las de dicho aire. Notar que si la temperatura del refrigerante en el evaporador, es decir, en el interior del edificio, se reduce por debajo de la temperatura de rocío del aire interior, este condensará. Es por ello que se debe prever una evacuación de dicha agua líquida. Esta capacidad de condensación es la que se vincula con la capacidad de refrigeración latente, que aparece en multitud de catálogos comerciales, siendo la llamada sensible la que únicamente se refiere al enfriamiento del aire, es decir, a su variación de temperatura sin modificar el nivel de humedad. Analizando ahora una situación análoga, trabajando en modo de calefacción, tendríamos el caso anterior, pero en invierno. Si se desea mantener una temperatura interior no menor a 20 grados, dado que es invierno, la temperatura interior tenderá a bajar, por lo que la bomba de calor debe aportar calor a la zona. No obstante, como el calor únicamente puede fluir desde niveles de temperatura superiores a niveles de temperatura inferiores, la única manera de calentar el aire interior de la zona es hacer que se encuentre con un refrigerante a mayor temperatura en el condensador. Notar que respecto a la situación anterior, ahora el intercambiador de calor del equipo que actúa como condensador se ubica en el interior del edificio. Si asumimos que es la misma bomba de calor aire-aire, este calor aportado de la zona deberá ser obtenido del aire ambiente, que actuará como el foco frío. Si nos fijamos ahora en la transferencia de calor que debe tener lugar en el evaporador, notamos que este debe tener siempre unas condiciones de temperatura inferiores a las de dicho aire para poder obtener este calor. Notar que si la temperatura del refrigerante en el evaporador, en este caso en el exterior del edificio, se reduce por debajo de la temperatura de congelación del vapor de agua contenido en el aire exterior, este congelará sobre el evaporador. Es por ello que la bomba de calor en temperaturas exteriores muy frías presenta bajadas de rendimiento, dado que se debe aportar una cantidad de calor adicional para eliminar ese hielo o escarcha. Este proceso se conoce como desescarche. Dando paso a los sistemas técnicos concretos, tendríamos que las bombas de calor aire-aire son equipos muy sencillos y compactos. En edificios residenciales funcionan exclusivamente de modo individual. Suelen abastecer a los servicios de calefacción y refrigeración, con la misma instalación térmica.
Es posible que en edificios existentes haya equipos que no sean reversibles, dando servicio únicamente a la refrigeración. Constan de una unidad exterior, donde se ubica el grueso del equipamiento, fundamental para el ciclo. Hablamos del compresor, intercambiador con el aire, válvula de expansión, etc. En la unidad exterior se tendrían dos conducciones con refrigerante, una de impulsión y una de retorno. Conviene vigilar el buen estado del aislamiento de dichas tuberías, dado que, como se ha mencionado, pueden alcanzar temperaturas muy elevadas y reducidas alternativamente. Si no se aíslan, se generan pérdidas de rendimiento considerables. La unidad exterior puede ser más grande o incluir más módulos en función de la potencia del equipo. A continuación tendríamos la unidad interior, que contendría un único intercambiador de calor para extraer o ceder calor al aire interior de la zona en que se ubique. Se puede tener una única unidad interior por cada exterior, en cuyo caso el equipo suele denominarse split, o varias unidades interiores para cada exterior. Ese sería el caso del multi-split. En cuanto a diseños de unidades interiores, existen multitud de opciones, de techo, de pared, de tipo cassette, conductos, etc. Es importante destacar que las unidades interiores más comunes únicamente recirculan el aire interior, adaptando su temperatura. En este tipo de sistemas no se puede mejorar directamente la calidad del aire. Bien es cierto que las unidades interiores también pueden estar embebidas en una red de conductos, las cuales podrían tener o no aporte de aire exterior. Un caso particular de bombas de calor aire-aire son las denominadas de volumen de refrigerante variable, o VRV. Estos equipos son muy similares en apariencia a los anteriores, pero tienen la capacidad de proporcionar simultáneamente calefacción y refrigeración. Ese procedimiento permite que el calor de una zona térmica puede ser transferido a otra, por medio de una distribución variable de refrigerante. Esta compensación térmica dota al sistema de elevada eficiencia, dado que es posible combatir mucha mayor carga térmica para un mismo trabajo del compresor. Las bombas de calor aire-agua son equipos que incluyen un intercambio de calor opcional para introducir en el edificio agua en lugar de refrigerante. En edificios residenciales funcionan normalmente de modo individual. Pueden abastecer a los servicios de calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria con la misma instalación térmica. Tendríamos la unidad exterior, donde se ubica el grueso del equipamiento fundamental del ciclo. Además, en las instalaciones aire-agua existe un intercambio de calor con el agua. Es por ello que en la unidad exterior habría una serie de conducciones, con impulsión y retorno, para los servicios que se atienden. Pese a que el agua no tendría temperaturas tan elevadas como el refrigerante, es importante vigilar un buen aislamiento de dichas tuberías. La unidad exterior puede ser más grande o incluir más módulos en función de la potencia del equipo. No obstante, por regla general, las bombas de calor son equipos que trabajan mejor, con potencias térmicas menores que los equipos de combustión equivalentes. Las unidades interiores, que serían emisores o unidades terminales de agua, en aplicaciones con bomba de calor en edificios residenciales, típicamente hablaríamos de fan coils o ventiloconvectores y suelo radiante. Aunque siendo estrictos, también podrían incluirse una red de conductos, techos o vigas frías. Es importante destacar que las unidades interiores no pueden realizar aporte de aire exterior por sí mismas. Las unidades terminales asociadas a una bomba de calor, aire-agua, tienden a trabajar a temperaturas más cercanas a las deseadas en el interior de los edificios, para así aumentar la eficiencia del sistema, exigiendo un menor trabajo del compresor. Las bombas de calor agua-agua son equipos que incluyen un doble intercambio de calor entre el refrigerante y el agua. Uno para introducir agua en el edificio y otro para realizar un intercambio de calor con el terreno. En edificios residenciales funcionan normalmente de modo individual. Pueden abastecer los servicios de calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria con la misma instalación térmica. En una aplicación de calefacción tendríamos una unidad exterior compuesta del intercambiador enterrado y el resto de equipamiento fundamental del ciclo ubicado fuera del terreno. La unidad interior o unidades interiores, que serían emisores o unidades terminales de agua. En aplicaciones con bomba de calor en edificios residenciales, típicamente hablamos de fan coils o ventiloconvectores y suelo radiante. Es importante destacar nuevamente que las unidades interiores por sí mismas no pueden realizar un aporte de aire exterior. Las unidades terminales asociadas a una bomba de calor agua-agua tienden a trabajar a temperaturas más cercanas a las deseadas en el interior de los edificios, para así aumentar la eficiencia del sistema, exigiendo un menor trabajo del compresor. Las bombas de calor aire-agua, que sirven para calefacción y refrigeración, suelen tener volúmenes de inercia, dado que son equipos con menor potencia. Además, si se atiende el servicio de agua caliente sanitaria, suelen acompañar un volumen de acumulación.
Tendríamos una solución compacta en la que se observa que en el interior de la vivienda se tienen los subsistemas vinculados a la distribución de la calefacción, integrados en un módulo que contiene un depósito de acumulación. Solución combinable, en la que se observa que en el interior de la vivienda se tienen los subsistemas anteriores separados del depósito de acumulación. Las soluciones de bomba de calor aire-agua también permiten su acople a una instalación solar térmica, del mismo modo que las de agua-agua. La situación sería completamente análoga para el caso de bombas de calor agua-agua, como hemos comentado. Si habláramos de las bombas de calor centralizadas, las bombas de calor por agua, que sirvieran a calefacción y refrigeración, suelen tener varios sistemas generadores acoplados. Además, si atienden el servicio de agua caliente sanitaria, suelen acompañar varios volúmenes de acumulación, como se observa en la pantalla. Para ampliar conocimientos, se remite a las guías técnicas del IDAE, en especial a la guía técnica de instalaciones de calefacción individual y de climatización por agua. Esto es todo en relación a los generadores de tipo bomba de calor de las instalaciones térmicas de los edificios.